El viento soplaba con fuerza aquella mañana en el pequeño pueblo costero donde Pedro había decidido exiliarse de su propia vida. Las olas golpeaban la orilla con la monotonía de siempre, como si el tiempo no tuviera prisa por avanzar. Desde su ventana, Pedro observaba el horizonte sin propósito. Había pasado tanto tiempo en aquel lugar que ya no recordaba con exactitud por qué había decidido quedarse. Pero lo cierto era que Pedro había huido. No de un lugar, sino de un recuerdo, de un dolor que se había instalado en su pecho desde aquella noche fatídica en que su hermano menor, Andrés, partió de este mundo. Pedro y Andrés habían sido inseparables. De niños, corrían por las calles del barrio, compartiendo sueños de un futuro que nunca llegó. Pedro, el mayor, siempre se sintió responsable de su hermano, como si su vida estuviera destinada a protegerlo de todo mal. Sin embargo, una noche lluviosa, el destino decidió otra cosa. Andrés salió de casa para comprar algo en la tienda de la esquina. Pedro debió haber ido con él, pero estaba cansado y solo le dijo: «Anda tú, vuelves en 5 minutos». Esos 5 minutos se convirtieron en eternidad. Un conductor ebrio, un frenazo en vano, un golpe seco en la carretera. Cuando Pedro llegó corriendo al lugar, su hermano ya no respiraba. El dolor lo consumió. Durante meses intentó seguir adelante en la ciudad, pero todo le recordaba a Andrés, la cancha donde jugaban fútbol, la pizzería donde celebraban cada cumpleaños, la vieja bicicleta que aún guardaba en su garaje. Fue entonces cuando decidió irse, sin rumbo fijo, hasta que llegó a aquel pueblo costero, donde creyó que el mar podría ahogar su tristeza. El pueblo era pequeño y tranquilo, un rincón olvidado por el mundo donde el tiempo parecía haberse detenido. Las calles eran estrechas, con adoquines desgastados por los años y casas de techos rojos que se aferraban al borde del acantilado, como si temieran ser arrastradas por el viento marino. La brisa traía consigo el aroma a sal y pescado recién capturado, mezclado con el dulce perfume de las bugambilias que trepaban por las paredes de las casas. Cada mañana, los pescadores salían al mar en sus pequeñas embarcaciones de madera, pintadas con colores vibrantes que contrastaban con la inmensidad azul del océano. Al mediodía, el mercado se llenaba de voces y risas, con mujeres intercambiando recetas y niños corriendo entre los puestos de frutas y especias. Al atardecer, las campanas de la iglesia resonaban suavemente, llamando a los pocos fieles que aún mantenían la tradición de la misa. Y por la noche, el silencio se apoderaba de las calles, roto solo por el vaivén de las olas y el crujido de las ventanas al ser golpeadas por la brisa. La gente del pueblo era amable, pero distante. Habían visto a Pedro llegar con una maleta vieja y una mirada perdida, y lo aceptaron con la típica cortesía reservada para los forasteros, una sonrisa breve, un asentimiento educado, pero sin más preguntas. Nadie se esforzó en conocerlo realmente, y Pedro lo prefirió así. Los meses se convirtieron en años. Pedro se acostumbró a la vida sin sobresaltos, a la soledad de su pequeño apartamento con vista al mar. Pasaba los días trabajando en un taller de reparación de muebles, lijando mesas antiguas y restaurando sillas desvencijadas, como si al devolverles la vida pudiera reparar algo dentro de él mismo. No tenía amigos ni familia en el pueblo. Evitaba cualquier conexión emocional, como un náufrago que teme encariñarse con una isla, sabiendo que algún día tendrá que abandonarla. No hablaba de su pasado, y nadie se atrevía a preguntarle. Hasta que lo vio. Fue una tarde cualquiera, una de esas en las que Pedro deambulaba por el mercado sin un rumbo definido. Se movía entre los puestos con la misma indiferencia con la que había aprendido a mirar la vida. Sin esperar nada, sin desear nada. Hasta que algo captó su atención. Un pequeño puesto, casi escondido entre los vendedores de frutas y pescado, exhibía docenas de dibujos hechos a mano. Los trazos eran torpes, pero llenos de emoción. En ellos se veían paisajes del pueblo, atardeceres sobre el mar, barcas en la orilla, y escenas de niños jugando en la calle. Pedro sintió un escalofrío al ver uno de los dibujos en particular. Representaba a 2 niños corriendo tras un balón, iluminados por la cálida luz de un farol. La imagen era tan familiar, tan dolorosamente real, que por un momento pensó que estaba viendo un recuerdo de su propia infancia.
Su mirada se desplazó hasta el vendedor, un niño de unos 10 años, de cabello alborotado y sonrisa traviesa. Estaba sentado en un banco de madera, con un lápiz en la mano y una hoja en blanco frente a él. Dibujaba con la concentración de un artista consumido por su obra. Pedro sintió que su cuerpo se paralizaba. Aquella imagen, aquel niño, aquel dibujo, todo despertaba algo en su interior, un sentimiento que había enterrado hacía años. El niño levantó la vista y lo vio observando sus dibujos. ¿Le gusta, señor?, preguntó con una sonrisa. Pedro tardó en reaccionar. ¿Tú hiciste esto? El niño asintió con orgullo. Sí. Son recuerdos de los días que nunca vuelven. Pedro sintió que el aire le faltaba. Aquella frase, simple y directa, golpeó algo en su interior, algo que había intentado olvidar. Sin pensar demasiado, sacó unas monedas y compró la postal. Antes de irse, le preguntó su nombre. Me llamo Matías. Desde aquel día, Pedro empezó a buscar a Matías en el mercado. No sabía por qué, pero aquel niño tenía algo especial. Sus dibujos no eran simples garabatos, parecían capturar momentos que Pedro había olvidado. Con cada postal que compraba, revivía recuerdos que creía enterrados. Un día, mientras charlaban, Pedro le preguntó: ¿cómo aprendiste a dibujar así? Matías sonrió con tristeza. Mi hermano me enseñó, pero se fue hace tiempo. Pedro sintió que el corazón se le encogía. ¿Se fue a otro lugar? No, Matías bajó la mirada. Murió. El silencio entre ellos fue profundo. Pedro entendió en ese instante que aquel niño también cargaba con un dolor similar al suyo. Una tarde, Matías le entregó un sobre. Es para usted, dijo, pero no lo abra hasta que regrese a la ciudad. Pedro se quedó helado. ¿Cómo sabes que voy a regresar? Matías solo sonrió. Esa noche, Pedro no pudo dormir. Al día siguiente, tomó su maleta y se dirigió a la estación de autobuses. Durante el viaje, Pedro abrió el sobre. Dentro encontró un dibujo. Era él, pero no solo. A su lado estaba Andrés, sonriendo, con un balón de fútbol bajo el brazo. En la esquina del dibujo, Matías había escrito: los días que nunca volvieron no significan los días que hemos perdido, sino los días que nos enseñaron a vivir. Pedro sintió un nudo en la garganta al mirar el dibujo. Pasó la yema de los dedos sobre la imagen, como si pudiera sentir la calidez de la sonrisa de Andrés en el papel. El trazo de Matías era infantil, pero había algo en esos detalles que lo hacían real: la forma en que el balón descansaba bajo el brazo de su hermano, la ligera inclinación de su cabeza, la expresión de complicidad entre ellos. Era como si Matías hubiera visto un recuerdo que solo Pedro podía conocer. El autobús avanzaba por la carretera sinuosa, alejándose del pueblo costero que había sido su refugio durante tantos años. Pedro miró por la ventana. El mar se extendía hasta donde la vista alcanzaba, reflejando los últimos rayos del sol en un resplandor dorado. Pensó en todas las veces que había contemplado ese mismo horizonte, esperando que el viento se llevara su dolor. Pero ahora comprendía que la tristeza no se borra con la distancia. Se aprende a vivir con ella, a encontrarle un lugar entre los recuerdos, a dejar que conviva con la esperanza. Dobló el dibujo con cuidado y lo guardó en su bolsillo, cerca del corazón. Sabía que no era solo un trozo de papel. Era un mensaje, una despedida y, al mismo tiempo, un comienzo. El viaje se hizo largo, pero Pedro no tenía prisa. Su mente viajaba más rápido que el autobús, recorriendo los momentos de su infancia con Andrés, las risas compartidas, los juegos en la calle, las noches de conversaciones sin fin. Por primera vez en años, en lugar de sentir el peso del remordimiento, sintió gratitud. Al llegar a la ciudad, el ruido y las luces le resultaron abrumadores. Había olvidado lo que era estar entre tanta gente, entre edificios que parecían tragarse el cielo. Pero esta vez, en lugar de sentirse un extraño, sintió que pertenecía. Caminó por las calles con pasos firmes, redescubriendo los rincones de su pasado. Se detuvo frente a la cancha donde solían jugar. La reja estaba oxidada, las líneas del suelo desdibujadas por el tiempo,
pero en su mente todo seguía intacto, el sonido del balón rebotando contra el concreto, la voz de Andrés llamándolo desde el otro lado del campo, la sensación de victoria cada vez que metían un gol. Sacó el dibujo y lo contempló una vez más. Luego, con una sonrisa, buscó en su bolsillo una moneda y la lanzó al aire. Si cae cara, murmuró, me quedo. La moneda giró en el aire y cayó al suelo, rodando hasta detenerse junto a su pie. Pedro se agachó, la recogió y la volteó en su mano con una sonrisa. No necesitaba mirar el resultado. Ya sabía la respuesta. Respiró hondo y, por primera vez en mucho tiempo, se sintió en paz. Andrés siempre estaría con él, en cada paso, en cada recuerdo, en cada dibujo que Matías había trazado con inocencia pero con sabiduría. Porque los días que nunca volvieron no eran un lamento. Eran la prueba de que alguna vez habían existido, de que habían dejado huella, de que su historia no terminaba en el pasado, sino que seguía viva en el presente. Y ahora, Pedro estaba listo para vivir. Bueno amigos, si te gustó esta historia de reflexión, suscríbete y dale like. También puedes activar la campanita de notificaciones. Gracias.